Hola amigos, buenos días. Imagínate por un momento, imagínatelo, la siguiente situación. Estás con tu perro tranquilamente, jugando o descansando o lo que sea, y te llama la atención que parece que lleve como un pelín de moco en el ojo. Te acercas a verlo con más detalle y descubres, oh sorpresa, que no es moco, sino que es un gusano que atraviesa su ojo. Esto es lo que conocemos en veterinaria como telacia. Es un parásito que afecta al ojo del perro, pero cuidado, que es transmisible a los humanos y que cada vez estamos viendo mucho más también aquí en Europa. Pues de todo lo que tienes que conocer sobre este parásito, los síntomas, tratamiento y demás, es de lo que te voy a hablar en el siguiente vídeo. Este gusano en cuestión, del que os he contado en la introducción del vídeo, se conoce científicamente como Telacia calliepedia. Es un parásito que se transmite a los perros por la mosca de la fruta. Estas moscas tan pequeñitas que aparecen cerca de los árboles frutales, esta mosca, lo que hace la hembra de la mosca es poner larvas en el ojo del perro. Digamos que la mosca hace de vector, de transmisor, y el perro, pues en su ojo, en su lagrimal, y también pueden aparecer en los conductos nasales, pues la larva empieza a crecer y empieza a desarrollarse, dando una sintomatología, pues como os podéis imaginar, bastante característica. El perro en un principio empieza a manifestar una conjuntivitis, es decir, se le inflama el ojo se le pone rojo, empieza a lagrimear, es decir, a producir mucha lágrima. Pensáis en un momento dado que simplemente con un colirio el tema se va a solucionar, pero no es así. Y con el tiempo aparece una característica secreción de tipo seroso o mucoso. Ya pasáis de pensar que se trata simplemente de una conjuntivitis, a lo mejor, a que pueda ser pues un problema infeccioso o un problema respiratorio. Todo esto se acompaña de que al perro le pica muchísimo el ojo, se rasca, con lo cual se puede producir todavía más daños oculares y además, y esto también llama mucho la atención, se produce una pérdida de pelo, una alopecia alrededor de todo el arco ocular. Antes de explicaros cómo se debe hacer el tratamiento de esta parasitosis ocular, creo que es importante que conozcáis cómo podemos prevenirlo, porque evitando el problema, pues nos evitaremos también el tratamiento. Lo principal es que evitéis, sobre todo en los meses donde hay más mosca, es decir, en los meses donde hay más fruta, el dar paseos por zonas donde hay árboles frutales. Esto es de cajón, pero lo tengo que decir porque la gente se olvida. Si no tienes más remedio, porque hay que salir con el perro y tienes muchos árboles frutales cerca de casa, lo que deberás hacer en este caso es evitar al máximo las horas de más luz, donde la mosca de la fruta es más activa. Intenta evitar, si tienes frutales, por ejemplo, en tu jardín, pues que se te acumule mucha hierba, muchas hojas en el suelo, porque esto es el caldo de cultivo para que haya también todavía más moscas. E incluso, como alguno de mis clientes hace, comprarle una de estas gafas para los perros. Sí, hay gafas para los perros que no son solamente para protegerles del exceso de luz solar, sino que te ayudan y muy bien a prevenir la aparición o que la mosca te pueda poner huevos en el ojo. Y en cuanto al tratamiento, el primer paso que tendréis que hacer siempre es acudir al veterinario a que os saque, porque hay que sacarlo, al parásito del ojo. Y a veces no es fácil, porque si no se ve fácilmente, pues aunque tengas más práctica, se te puede escapar alguno. Hay que cogerlo con muchísimo cuidado y retirarlo. Por lo tanto, os digo de ir al veterinario porque no es fácil que lo hagáis vosotros. Y tras la retirada, hay que dar un tratamiento para eliminar posibles todavía larvas que no hayamos visto con milbemicina. La milbemicina es un producto activo, es una molécula presente en muchísimos antiparasitarios. No os voy a citar marcas, porque aquí no citamos marcas habitualmente, pero que si veis el prospecto de muchos antiparasitarios es en lo que os tenéis que fijar, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.